Había pensado hacer 4 videos en donde te explicaba cómo conectar Power BI a diferentes orígenes de datos, pero decidí hacer uno solo. ¿Y qué vamos a ver en este video? Vas a aprender cómo conectar Power BI hacia orígenes de datos, por ejemplo, Excel, un archivo CSV, SQL Server y Access. Sé que hay más orígenes de datos, pero estos son los más utilizados. Si tú utilizas otro que no estuviera en esta lista, déjalo por favor en los comentarios. Acompáñame a ver cómo podemos conectar Power BI con estas 4 bases de datos. Ya sé, Excel no es base de datos. Un CSV tampoco es base de datos. Pero más que decirte cómo conectarte a estos orígenes de datos, vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas e incluso limitaciones de conectarnos a cada uno de ellos. Vamos a comenzar con importar datos desde Excel. Vamos a conectarnos a este archivo de Excel, pero antes déjame comentarte cuáles son los objetos en Excel que nos van a permitir conectarnos desde Power BI. Comenzamos con un rango de celdas. Aquí tengo un rango simple. En la siguiente hoja tenemos una tabla y en la hoja 3, nombre definido. Este rango tiene un nombre definido que se llama ventas nombre. Entonces nos vamos a ir a Power BI y nos conectamos al archivo de Excel. Y aquí en Power BI tenemos un botón directo para Excel, tenemos un segundo botón directo y si no, aquí también, en donde la opción número 1 es Excel. Entonces nos conectamos a Excel y aquí tenemos el archivo ventas. Abrir. Y se abre esta ventana navegador, en donde fíjate bien, en el archivo ventas, que es un archivo de Excel, tenemos el objeto tabla 1 y luego tenemos 3 hojas, que son las hojas nombre definido, rango y tabla. Y por último tenemos un nombre definido como tal, que es ventas nombre. Tú eliges cualquier elemento y aquí abajo tenemos el botón cargar para cargar directamente los datos a Power BI o transformarlos con Power Query, muy similar a como lo haríamos con Excel. Ahora, ¿cuál es la ventaja y desventaja de conectarnos a un archivo de Excel? Inicialmente, Excel es la hoja de cálculo más utilizada en el mundo. Por lo tanto, existen decenas o centenas o incluso hasta millones de archivos que contienen datos que podemos obtenerlos o podemos conectarnos desde Power BI. La desventaja de conectarnos a un archivo de Excel es el número de filas que tiene. 1.048.000 registros por hoja. ¿Y 1.000.000 es un número bueno? Sí, depende del caso. Hay muchas empresas que manejan archivos con información menor a 1.000.000 de filas. ¿Se considera Big Data? No. ¿Se considera base de datos? No. Pero es un buen número e insisto, Excel es la hoja de cálculo más utilizada en el mundo. Y ahora vamos a ver cómo conectarnos a un archivo CSV. Aquí tengo un archivo de tipo CSV que se llama People. El archivo, fíjate bien, pesa 400 megas. Si doy clic derecho, mostrar más opciones, vamos a abrir el archivo en la aplicación Notepad++. Quiero que veas cuántas filas tiene este archivo CSV. Estuve investigando el límite de filas de un archivo CSV y realmente no hay un número específico. Va a depender de que si tu computadora es de 32 o 64 bits, va a depender del sistema operativo, del hardware, de la memoria RAM. Este archivo tiene más de 3 millones de registros y pesa 400 megas. 3 millones de registros son muy buenos, sí, son muy buenos. Como tal, un límite no hay, todo va a depender de tu hardware. Y en Power BI vamos a cancelar aquí y nos vamos otra vez aquí. Y fíjate bien, texto o CSV. Elegimos el archivo people.csv y como es un archivo separado por comas, pero también el delimitador o el separador puede ser dos puntos, signo de igualdad, punto y coma, espacio, tabulador, barra vertical. Aquí nos da un ejemplo de los datos basado en las primeras 200 filas. E igual con el archivo de Excel podemos cargar la información directamente a Power BI o transformarla con Power Query. Ya vimos cómo conectarnos a un archivo de Excel, pros y contras, a un archivo CSV también, pros y contras y limitaciones.
y ventajas. Ahora vamos a ver cómo conectarnos a una base de datos, que esta sí es base de datos, SQL Server. Yo aquí en esta máquina ya tengo instalada una instancia de SQL Server. Me voy aquí a crear un nuevo query y le voy a poner select @ y le pongo versión. Voy a ejecutar el query. Aquí yo tengo instalada la instancia de SQL Server Express Edition. Y acá en la parte izquierda, en databases o en bases de datos, tengo la base de datos Norwind, que esa tiene, fíjate bien, tiene vistas para conectarnos también a los datos y tiene tablas. Doy clic derecho aquí en la instancia y le digo propiedades. Para conectarnos desde Power BI hay dos opciones. Directamente usando el nombre de la instancia, como aquí está instalada en mi computadora, voy a copiar directamente aquí este nombre, pero también si tú tuvieras acceso remoto a un SQL Server, puedes conectarte por el nombre o puedes conectarte por la IP. Todo va a depender que la gente de sistemas y de TI habiliten el acceso remoto. Y aquí en Power BI, importar datos de SQL Server o aquí también en más. Nos vamos aquí a la sección base de datos y aquí está, base de datos SQL Server. Doy clic en conectar. Aquí ponemos el servidor, que insisto, puede ser el nombre o puede ser la IP. Luego aquí tenemos base de datos opcional. Podemos definirle o no la base de datos. Y luego dice modo conectividad de datos, importar o direct query. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Regularmente cuando tú te conectas a un SQL, ya sea de manera local, que esté en tu empresa, en la nube, Azure, como sea, existen dos maneras de conectarse a los datos. Importar. Vamos a importar la información a el modelo de datos de Power BI, lo que significa que vamos a tener una copia de los datos. ¿En qué momento se utiliza importar? Cuando la operación es pequeña, cuando los datos de origen no se actualizan tan constantemente y queremos tener más flexibilidad al momento del modelado de los datos. ¿En qué momento utilizamos Direct Query? Regularmente se usa en conexiones a SQL o a bases de datos y aquí la ventaja es que tenemos los datos siempre actualizados porque nos conectamos en vivo. Hay una serie de limitaciones en cuanto al modelado de los datos. Si tú quieres los datos en vivo, Direct Query. Si quieres una copia de los datos, importar. Ahora, si tú quieres tener los datos actualizados, aquí en importar, actualizas de manera manual o agendas una actualización periódica, ¿correcto? Entonces, depende de tus datos, eliges importar o Direct Query. Vamos a utilizar aquí, en este caso, importar. Doy clic en aceptar y acá en la parte izquierda vemos la base de datos Norwind y tenemos las vistas y las tablas. Elegimos una tabla y los datos se van a mostrar igual. No importa tu origen de datos. Excel, CSV, bases de datos, vas a ver siempre una vista previa de los datos. Elijo la tabla y también siempre vas a tener cargar directamente o transformar datos. Ahora, ¿existen ventajas y desventajas de conectarte a una base de datos? Realmente desventajas no creo que existan muchas. Más bien existen limitaciones. Por ejemplo, yo tengo aquí instalada la instancia o la versión SQL Server Express y a la fecha se aceptan bases de datos máximo de 100 gigas que te aceptan muchísimos valores, millones de registros. Se van a aceptar más datos, obviamente entre las versiones, ¿sí? Suban de nivel. SQL Server Express Edition es una versión de prueba o una versión gratis de la instancia o del servicio SQL Server. No se recomienda que lo uses en una operación, pero no soy quien para decirte cómo usarlo. Simplemente tus bases de datos máximo de 100 gigas a la fecha. SQL Server on-premise, ya versión profesional y demás, obviamente vas a tener mucha más capacidad de datos, pero también va a depender de la configuración que tengas en el SQL. Recuerda que existe SQL Server on-premise,
que es instalado en tu mismo servidor o en tu mismo site con tu infraestructura. O también tenemos SQL Server en la nube, con Azure, por ejemplo. Como tal, desventajas no existen. Existen limitaciones, depende la versión y depende la configuración que tengas en tu servicio de SQL Server. Y por último veamos cómo conectarnos a un archivo o una base de datos de Access. Aquí tenemos ya una base de datos abierta, en donde vamos a ver que tenemos, entre otros elementos, tablas y tenemos consultas. Aquí en Power BI me voy acá, doy clic en más y aquí tenemos base de datos de Access o también aquí en base de datos. Elijo base de datos de Access, conectar y aquí me va a pedir conectarme al archivo. Doy clic, abrir y acá en la parte izquierda vemos las consultas y las tablas. Y bien, ¿cuál es la ventaja de Access? Que en una sola aplicación tenemos vistas, tenemos formularios, tenemos consultas, tenemos tablas, tenemos SQL. Y ahora, ¿cuáles son las limitaciones de Access? Estoy investigando y decía que a la fecha solamente se permiten archivos de más de 2 GB. Seguramente si este video lo está viendo Juanjo, me gustaría que nos complemente en los comentarios sobre esta parte. Yo investigué que solamente te permite archivos de 2 GB. En mi opinión, Access es una base de datos infravalorada. ¿A qué me refiero? A que no se le da el valor que tiene realmente. Afortunadamente tenemos a MVPs como Juanjo Luna, que nos muestra todas las bondades y capacidades que tiene Access como base de datos. Y si llegaste a este punto, ya aprendiste cómo conectarte a un archivo de Excel, a un archivo CSV, a una base de datos SQL Server y a una base de datos de Access. Pero vimos más que el cómo conectarnos, vimos ventajas, desventajas y limitaciones. Con esta información, tú decide cuál será tu mejor origen de datos. Y por favor déjame en los comentarios cuál de estos 4 orígenes usas más. Déjalo en los comentarios y generemos conversación. Y si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Regálame un like y comparte por favor este video en tus redes y con personas que sepas que están utilizando Power BI. Mi nombre es Sergio, gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.